hemos dado. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, está lleno en esta casa, Señor. Y tú estás presente en cada una de nuestras vidas y siempre estás ahí ayudándonos, Señor, haciéndonos conforme a tu semejanza, Señor Padre, que para que nosotros podamos reflejar la luz que está en ti, Señor Padre. Bendito sea tu nombre en todo lo que hacemos y todo lo que haremos en el futuro, Señor Padre. Bendice las alabanzas, el sermón de hoy, que lo que podemos recibir, Señor Padre, puede ser algo que lo podamos dar al pueblo que necesita igual. Le pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora queremos decir bienvenidos a Eileen Hidalgo. ¿Estaba aquí presente Eileen? Eileen, bienvenidos. Usted está con la familia aquí en la Iglesia Bautista Resolución. Que usted se sienta cómoda, que se sienta contenta aquí y estamos alegres que usted está aquí con nosotros. Gracias. Y los demás, vamos a hacer el saludo cristiano. Hay un saludo más bello. Alabarte Jehová, cantar salmos a tu nombre. Alabarte Jehová, cantar salmos a tu nombre.
Bueno, alabar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es el Señor. Le damos esta alabanza. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu amor
Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, sentimos tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En este momento, Señor, nosotros te damos gracias por la oportunidad que nos permites de reunirnos aquí en tu santa casa de oración. Que tu paz, tu amor, tus misericordias sean con nosotros en este momento y al resto de nuestros días y en medio de todas las adversidades, Señor. Tu paz, tu amor, tu misericordia no nos falte nunca. Te queremos dar gracias, agradecerte tanto por darnos la oportunidad de contemplar y dividir parte de nuestros beneficios recibidos, Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En tus manos queremos presentarlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Señor. Y en este tiempo pues queremos saludar a aquellas personas que quizás nos visitan, que han llegado después, un poquito después que comenzamos. Y tenemos a alguien por acá, por el lado de Wilmer, ¿no? Y su esposa. La abuelita. Gloria a Dios. Qué bueno, nos alegramos mucho de que esté con nosotros. Su nombre es Sara, ¿verdad? Sara Maldonado. Siéntase bienvenida, hermana. Estar con nosotros y es nuestro deseo, nuestra oración que el Señor le bendiga a usted y a todos los que estamos acá. Por acá está el hijo de nuestros hermanos con su esposa. Ya nos está gustando verlo a menudo por aquí, así que ya ahorita no son visitas, ya son de parte de la casa. Y tenemos a Edgar y a Inara con sus niños y también un matrimonio acá, amigos. Y le damos gracias a Dios por la vida de estos hermanos y amigos que nos visitan hoy. Siéntanse todos bienvenidos. Hermanos, queremos dar gracias al Señor. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar al Señor. Siempre tenemos este tiempo de oración. Y como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La oración no es solamente pedir, es también dar gracias. Y queremos agradecer al Señor por la bendición que nos regaló de estar este fin de semana compartiendo en este campamento de jóvenes que tuvimos desde el jueves hasta ayer y aquí estamos desbaratados pero gozosos en el Señor por lo que Dios hizo y le damos gloria al Señor por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de servir a estos jóvenes. Fue nuestro 8º retiro de jóvenes y cada año se pone mejor. La verdad, estamos muy contentos por lo que Dios pues estuvo haciendo este fin de semana. Queremos agradecer a Dios en primer lugar, a todo el staff, todos los hermanos que estuvieron sirviendo. Daba gracias a Dios por la mañana, por mi esposa, y lo quiero hacer en la tarde también. Ella ha sido una coordinadora tremenda y ha estado ahí dando más allá de su fuerza, pero también por un grupo de hermanos que estuvieron con nosotros desde el primer día y hasta el último, quedándose en las noches, cuidando a esos muchachos, trabajando con nosotros. Así que a cada uno de ellos gracias por dejarse usar por el Señor y decir: heme aquí, al llamado del Señor para servirle.
Gracias a los hermanos que estuvieron orando desde sus casas. A los hermanos que previo al retiro estuvieron trabajando también en organización, limpieza y todo lo demás. Hermanos que estuvieron trayendo donaciones para servir a estos muchachos, agua, alimentos de diferentes tipos. Los hermanos Nieves que estuvieron en la cocina con otro grupo de hermanos que estuvieron ayudando en diferentes días. Desde las 6 ya estaban aquí preparando el desayuno o antes a veces, antes de las 6. Yo venía a verlo a las 6, cuando yo hacía así lograba ver un ojo. Eran como las 6 y ya ellos estaban ahí. A lo mejor llegaron antes. Pero damos gloria a Dios por lo que Dios hizo este fin de semana. Participaron alrededor de 9 iglesias. Damos gracias a Dios. Vino un grupo de Miami que siempre nos acompaña. Ya ellos se han vuelto ya parte importante de este retiro. Desde el 4º año que lo hicimos, ellos no han dejado de venir desde Miami. Y le damos gloria a Dios por eso. Eso quiere decir que algo les gustó acá. Y creo que Dios también nos ha ayudado y nos ha bendecido a nosotros a través de estos jóvenes que vienen de Miami, de su pastor Samuel David y otros pastores que han estado ministrando con nosotros durante estos años en diferentes retiros de jóvenes. Queremos también ponerle a los que no estuvieron o no pudieron porque ya no están dentro de los parámetros de la edad, vamos a poner un pequeño video de algunas de las cosas que estuvieron sucediendo este fin de semana en este campamento de jóvenes 2019.
Dios. Gloria a Dios. Estamos agradecidos al Señor por lo que el Señor nos permitió disfrutar, ¿verdad? Hay un privilegio servir al Señor. Así que el año que viene sabemos que va a ser mucho mejor, ¿verdad? Porque Dios siempre quiere llevarnos, ¿verdad?, a otro nivel. Y esperamos que usted sea parte también de esta bendición. Hermanos, vamos a orar y vamos a poner delante del Señor cada una de las necesidades que puedan haber allí en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y ya vamos a pedirle a los niños que pasen. La maestra está allá detrás, ya ellos pueden ir saliendo, así que están esperando para su clase. Así que cuando los niños salen, pues vamos a orar. Vamos a orar y presentar delante del Señor cada una de nuestras vidas, nuestros hogares, familiares, en fin, cualquier necesidad, cualquier carga que usted tenga en su corazón. Esto es un tiempo para unirnos en un mismo espíritu a clamar al Señor. Así que vamos a orar y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Padre Celestial, soberano Dios del universo, te alabamos. Señor, te glorificamos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia, Señor, son abundantes para nuestras vidas y tus bondades se renuevan de día en día, Señor, cada mañana. Tu fidelidad es grande, tu poder, tu gloria. Señor, y aún así tú nos amas con un amor, Señor, inalterable, Señor, y te damos gracias por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Señor, gracias porque sin merecerlo, Jesucristo vino a este mundo a morir en nuestro lugar, Señor, por nuestros pecados. Gracias por tanto amor manifestado en la cruz. Gracias porque con poder resucitó de entre los muertos y gracias porque un día nosotros resucitaremos con Él. Gracias porque a través de su muerte y resurrección tenemos vida, perdón de pecados y la seguridad, Señor, de que reinaremos con Cristo. En esta hora estamos ante tu presencia, Señor, creyendo lo que tu palabra nos enseña, que si clamamos a ti, Señor, tú nos escucharás, tú nos responderás y nos mostrarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Estamos ante ti, Señor, puestos de acuerdo, pidiendo por nuestras vidas espirituales ante todo. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Tu palabra nos enseña que separado de ti nada podemos hacer. Y es una realidad que experimentamos cada día, Señor. Un minuto sin ti es un fracaso. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a cada día buscar más de ti, a conocerte más. Que tu Espíritu siga obrando en nosotros esa transformación que solamente por el poder tuyo, Señor, puede obrar en nosotros para esta realidad, Señor, de ser transformados cada día a la imagen de Cristo. Limpia nuestros corazones, nuestras mentes de todo aquello que no viene de ti y que pueda ser un impedimento para que en esta mañana tu palabra penetre en nuestras vidas y tú hables a nuestros corazones. Señor, bendice cada familia representada en esta tarde. Bendice cada matrimonio. Señor, tú conoces los conflictos que puedan haber ahora mismo en el hogar, en el matrimonio. Tú, Señor, conoces todas las cosas, aún lo más profundo de nuestros corazones está revelado delante de ti. Por eso pedimos, Padre, que conforme a tu misericordia y tu gracia, tú bendigas a estas familias que están hoy aquí. Que bendigas aún las que puedan quizás estar viéndonos, Señor, a través de las redes sociales, de Facebook, Señor. Que tú extiendas tu mano hacia esos hogares, hacia esas familias y obres restauración y obres bendición en sus vidas. Pedimos, Señor, que tú bendigas a los enfermos, donde quiera que estén. Que en esta hora tú derrames una bendición especial sobre cada enfermo. Y que tú sanes a aquellos que han de ser sanados, Señor. Y que tú bendigas, Señor, con paz en los corazones. Aquellos que aún, Señor, deben seguir en el proceso de prueba, de aflicción. Que en medio de esta aflicción ellos puedan glorificar tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, es fácil glorificarte
cuando las cosas van bien. Pero pedimos que nos bendigas para que podamos glorificarte cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Cuando estamos pasando por momentos de dolor, de crisis, de aflicción, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo bueno. Y tú sigues siendo merecedor de toda la gloria, la honra, la alabanza y de nuestra adoración. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Tú eres soberano. Tú eres grande, tú eres majestuoso, poderoso. Y nosotros reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Señor, en esta hora pedimos por esta nación. Pedimos por este país, por este pueblo. Pedimos por los gobernantes de esta nación. Rogamos que la sabiduría que solo tú puedes dar, Señor, descienda sobre ellos en toma de decisiones y todas las cosas que dependen de estos gobernantes, que tú estés haciendo tu buena voluntad a través de ellos y que nos ayudes a nosotros como iglesia a orar, a interceder, porque, Señor, es tu mandamiento en la Biblia, es tu promesa también, bendecir cuando tu pueblo ora por aquellos que están en eminencia. Bendice a las naciones del resto del mundo, Señor. Padre, aquellas naciones que están pasando por momentos de crisis de diferentes clases. Crisis, Señor, económica, social, política, guerra, Señor, tantas cosas. Pero sobre todo una crisis, Señor, que abarca al mundo entero, en la crisis espiritual. Necesitamos de ti. Pedimos que tú levantes hombres y mujeres fieles en cada uno de esos países, llenos del poder de tu Espíritu Santo, para predicar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio que da libertad. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, bendícenos en esta tarde y habla a nuestros corazones. Habla a nuestra necesidad espiritual. Habla a tu iglesia, Señor. Usa a este siervo tuyo que hoy va a traer tu palabra y que tu Espíritu ministre a nuestra necesidad espiritual. Te amamos, Señor. Te glorificamos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero presentar al pastor Daniel Marrero. Él es un amigo de hace años ya, estudiamos juntos en el seminario, a los que no lo conocen. Es consiervo, es pastor también y hermano en la fe de todos nosotros. Y es alguien que Dios usa con poder para ministrar a su pueblo. Así que le pasamos al micrófono para que él traiga el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Muy bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios por estar juntos nuevamente. Bueno, vengo de Cuba y hacia Cuba voy mañana. De nuevo, le doy gracias a Dios por estar acá en esta iglesia, compartiendo con ustedes de nuevo. De hecho, tengo la voz un poco afectada, producto de las consecuencias del retiro de jóvenes que tuvimos, que fue una bendición. Dicho sea de paso, mi equipo, el equipo verde, fue el ganador. Ahí algunos están... Pero le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Por lo que Él está haciendo entre nosotros, por lo que Él está haciendo entre ustedes, por lo que Él está haciendo en esta iglesia. Y de eso, de alguna manera, quisiera confirmar y quisiera reafirmar en esta tarde ya, porque es una realidad. Incluso el hecho de que estemos reunidos en esta tarde, en esta sesión de segundo tiempo de celebración de adoración, para mí es síntoma de lo que Dios está haciendo. Yo les voy a pedir a los que están aquí que hagan un pequeño ejercicio y miren a su alrededor. No hay tantas personas quizás, ¿verdad? Pudiéramos pensar. Pero para mí, esto es un signo de lo que Dios está haciendo. Me imagino que la mayoría
esté al tanto de que están participando en un segundo servicio de celebración. Y si este segundo servicio está teniendo lugar es porque prácticamente el primero ya casi no da abasto. Y bueno, yo fui testigo en la primera parte de la mañana. El templo prácticamente estaba lleno igual. Y cuando yo veo esto, para mí es parte de la confirmación de lo que Dios está haciendo. Y cuando veo esto, incluso no lo veo con una perspectiva pesimista, sino con una perspectiva optimista de cómo aún este servicio va a llenarse por la gracia de Dios. Y cómo en un futuro no tendrán otro servicio. Habrá que buscar otro espacio para otro más. Eso es lo que va a suceder por la gracia y la voluntad del Señor. Recuerdo hace unas semanas atrás compartiendo en una de las congregaciones de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene, por la gracia de Dios, ya 16 congregaciones en las casas. Y yo atiendo una de ellas. Esta congregación nuestra tuvo una etapa en la que asistían unas 30 personas. Y esta congregación nuestra fue creciendo y ha dado lugar a alrededor de 2 o 3 congregaciones más nuevas que se fueron multiplicando. Imagínense ustedes, un grupo de creyentes en la sala de una casa en Cuba, ahí bien apretados, pero nos daba tanto gusto ver la cantidad que no cabíamos y habían personas en la sala, en el portal afuera de la casa ya, bien apretados porque ya no cabíamos y decidimos multiplicarnos. Y nuevamente llegamos a encontrarnos que éramos 4, 5, 6 de 30. Imagínense ustedes la diferencia. Y recuerdo en aquel entonces que volví a desafiar a ese grupo nuestro y la familia anfitriona de la casa y les dije, esto no es un mal síntoma. Esto es lo que nos desafía a orar, a visitar, a evangelizar, para así como hace meses atrás teníamos 30, dentro de otras semanas, otros meses, estos que somos 5, 6, 8, seamos otros 30 más. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Y estoy seguro que de una forma u otra es lo que va a suceder aquí. Por la gracia de Dios, porque es el mismo Dios aquí en Cuba, en cualquier país. Amén. Y de eso, mis hermanos, es lo que me gustaría hablarles en esta tarde, porque Dios está obrando, Dios está actuando en pro de la salvación de las personas, en pro de la transformación de las personas. Por eso he titulado el mensaje en esta tarde, participando en la cosecha, porque estamos de cosecha. Amén. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, pero ni yo soy agricultor, no sé si estamos en una época de año aquí de cosecha de algún producto específico, a pesar de los aportes que tiene el estado de la Florida de cítricos y otros productos en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que estamos de cosecha, y la cosecha tiene que ver con la salvación de las almas. La cosecha tiene que ver con personas que Dios está tocando, personas que Dios está salvando y que de alguna manera hay que cosechar, hay que recibir, hay que alcanzar. Y de eso trata la palabra de Dios en esta tarde, y por eso les voy a invitar a buscar en sus Biblias en el Evangelio según Juan capítulo 4. Evangelio según Juan capítulo 4, versículos del 31 al 42. En este texto tenemos la narración de uno de los primeros grandes avivamientos, una de las primeras grandes cosechas
que tuvo el propio Señor Jesucristo y sus discípulos a los comienzos de su ministerio. Juan capítulo 4, versículos del 31 al 42, nos dice así. Y como van a ver, estamos leyendo la última sesión de este texto. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y termina el texto. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más, dice el texto, por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Padre, una vez más te bendecimos en esta tarde, en este momento en el que tu iglesia está reunida y en el que podemos exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque tu consejo permanece para siempre. Y gracias porque día tras día, semana tras semana, tú quieres hablar a nuestras vidas, confirmarnos tu voluntad. Por eso rogamos, como siempre, que tu palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Mis hermanos, y con total tranquilidad de parte del Señor puedo decirles que estamos de cosecha. El Señor quiere que esta iglesia esté de cosecha. El Señor quiere que esta iglesia sea consciente de la cosecha espiritual que el Señor quiere que se lleve a cabo. De una forma u otra, Dios está obrando en este mundo. Dios está tratando con familias. Dios está tratando con personas. Situaciones de la vida, algunas más favorables, otras no tan favorables, para que de una forma u otra las personas vengan a los pies de Cristo. Porque sin duda alguna, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay transformación. Y eso es lo que Cristo vino a hacer a este mundo, lo que está haciendo y lo que hará. Y de eso se trata la palabra de Dios. Y de eso se trata la cosecha espiritual. De eso se trata lo que este texto bíblico nos está confirmando. Es la historia en la que Jesús, saliendo de Judea, va rumbo a Galilea.
Sin embargo, dice el texto en el versículo número 3 de este capítulo, ustedes pueden observar, ese versículo nos dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y puede que ustedes conozcan la historia, puede que no, algunos. Lo cierto es que Jesús era judío. Y los judíos y los samaritanos, los del pueblo de Samaria, no se llevaban entre sí. Sin embargo, dice el texto que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y quizás nos preguntaríamos, ¿pero para qué? Si históricamente hablando, lo común era que los judíos, partiendo del sur hacia el norte, los judíos se desviaran y no pasaran por Samaria para evitar un conflicto con los samaritanos. Sin embargo, el texto nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Y cuando leemos el resto de la narración, ¿por qué le era necesario? Pudiéramos preguntarnos. Porque había una cosecha espiritual que recoger. Porque Jesús, en un momento específico, en un horario específico y en un lugar específico, se encontraría con una mujer anónima que ha pasado a la historia como la mujer samaritana. No se dice el nombre. Una mujer que fue a un pozo a sacar agua. Y ahí estaba Jesús en ese pozo sentado esperándola. Una mujer que de hecho no tenía un pasado y una reputación muy agradable, que digamos. Sí, había tenido una vida un tanto libertina, no muy moral, que digamos. 5 maridos había tenido, el que ahora tenía no era ni su marido legalmente hablando. Y con esa mujer Jesús conversó. Esa mujer tuvo un encuentro con Jesús, experimentó la palabra de Jesús, recibió el agua viva que Jesús le estaba ofreciendo, y enseguida salió a su ciudad a testificarles a otros, a compartirle a otros la salvación, y hubo un gran despertar y una gran salvación en aquel lugar, porque a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y de una forma u otra, mis hermanos, el Señor sigue siendo el mismo. Y el Señor está obrando en vuestras vidas, en vuestras familias, alrededor, en sus centros de trabajo, en pro de la salvación de otros, para que así como nosotros le hemos experimentado, otros le puedan experimentar también. Y esa es la misión de Dios. La especialidad de Dios es transformar personas. Esa es su agenda. Pero esa agenda que Dios tiene, esa es la misma agenda que quiere que nosotros tengamos. Porque sin duda alguna hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Dios quiere que la salvación y el poder y la presencia que hemos experimentado de Él podamos compartirlas con otros. Por eso, la gran verdad que quisiera reafirmar en esta tarde y que pudiera quedar en sus mentes es: el Señor nos está invitando a que participemos de la cosecha de almas. Dios quiere que nos sumemos a la cosecha espiritual de almas. Y eso es para ti y para mí. Dios quiere que así como Él te ha salvado a ti, tú puedas ser un canal de salvación y de bendición para otros. Y quizás la pregunta en esta tarde, a raíz de esta afirmación,
será cómo yo puedo sumarme en la cosecha espiritual. Ok, ya estoy claro, soy consciente. Dios está obrando en este mundo. Dios está tratando con las personas para que le reciban, para que le conozcan. Y de eso trata la cosecha de Dios, la cosecha espiritual. Dios me está diciendo en este momento que quiere que yo me sume a Él en esta cosecha espiritual. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Este texto bíblico en el capítulo 4 del Evangelio de Juan al menos nos responde de tres maneras, tres actitudes, de alguna forma en la que nosotros podemos responder y participar en la cosecha de Dios. Y la primera forma en la que nosotros respondemos afirmativamente a ese desafío que Dios nos plantea es siendo obediente a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es la salvación de las personas. De hecho, la Biblia nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como decíamos, la agenda de Dios, el anhelo de Dios es la salvación de las personas. Esa es su voluntad. Esa es su obra. Jesucristo en su ministerio expresaba: hasta ahora mi Padre trabaja, por eso yo trabajo también. Ese era el trabajo de Jesucristo. Es lo mismo que el Señor continúa haciendo en nuestras vidas. Pero Él espera, en primer lugar, mis hermanos, que nosotros seamos obedientes ante su voluntad. Que nosotros decidamos responder a ese llamado de participar en la cosecha. Porque en primer lugar, como estamos viendo, se trata de un acto de obediencia. Seguir a Cristo, participar en la cosecha espiritual, no es una opción para la iglesia de Cristo. No es una opción para el creyente. Es un mandato. Jesucristo nos dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28. Jesucristo nos dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16. Jesucristo nos dijo: y me seréis testigos. Hechos capítulo 1. Y pudiera citarle tantos textos donde se nos da la encomienda de que así como el Padre envió al Hijo, el Hijo envía a sus seguidores para que otros puedan experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Por eso la vida cristiana no conoce de orgullos, no conoce de egocentrismo. La vida cristiana implica un estilo de compartir, de ser instrumentos, de ser canales. Pero sin duda alguna, si no estamos dispuestos a obedecer, no es posible. Observen ustedes, mis hermanos, cómo Cristo ejemplificó esta obediencia. Cómo Cristo se sumaba a la labor del Padre, priorizando eso incluso antes de cualquier cosa. Observen ustedes en el versículo 31 al 34 lo que nos dice el texto. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que significa maestro, maestro, come. Porque Jesús se había quedado en el pozo esperando. Los discípulos habían ido a la ciudad a buscar alimentos. Los discípulos venían con los alimentos y le estaban pidiendo: come, maestro. Y el texto dice que Jesús le contesta: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, decía Cristo. Lógicamente los discípulos pensaron: bueno, es que alguien le habrá dado de comer. Dice el versículo 33, y aquí viene la respuesta y gran afirmación de cómo se ejemplificó la obediencia de Cristo al Padre en primer lugar.
dice el texto, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El alimento principal de Jesús, ¿saben cuál era? La obediencia al Padre. La preocupación de Jesús, por encima de todo, a pesar de sus necesidades materiales, a pesar de sus necesidades físicas, era obedecer a su Padre. Y aquí tenemos una gran lección sin duda. Aquí tenemos un gran ejemplo para nosotros si decimos creer en Cristo y seguir a Cristo. Nuestros planes personales, familiares, profesionales, no deberían estar por encima del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestras necesidades materiales, físicas, económicas, no deberían estar por encima de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Porque sin duda alguna, cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, lo demás es añadido. Cuando tú te enfocas en Dios, en seguirle, en servirle, y por supuesto, esto no digo que te quedes con los brazos cruzados. Bueno, yo me quedo con los brazos cruzados y que Dios me va a mandar todo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar y en obedecerle y en servirle, sin duda alguna, Dios tiene cuidado de todo lo demás en nuestras vidas. Y eso es lo que hizo Cristo. Cristo decide obedecer al Padre. ¿Y que comió? Sin duda comió. Estoy seguro que después de terminar toda aquella enseñanza y toda aquella cosecha espiritual, como lo vamos a ver, se alimentó. Pero ahí en ese momento le dice a sus discípulos, antes que comer, tenemos una cosecha y algo que hacer de parte del Padre. ¿Cuán importante es la obediencia a la palabra de Dios? De hecho, la obediencia a la palabra de Dios es el signo de un auténtico cristiano. Porque como dijo Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, como vamos a ver, mis hermanos, no participamos en la cosecha espiritual tan solo siendo obedientes a la voluntad del Señor. Participamos en la cosecha espiritual cuando entramos en el campo de la siega, cuando entramos en el campo a recoger la cosecha. Y por eso es que en el versículo número 35 Jesús le dice a los discípulos, y escuchen bien esta pregunta y afirmación que para mí es la clave de este texto. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? Estas son las palabras de Jesús y es lo que me gustaría confirmarle a esta iglesia en esta tarde. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, dice el texto, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En pocas palabras, mis hermanos, Dios tiene sus planes con esta iglesia. Dios está obrando en, a través y más allá de esta iglesia. La obra de Dios va a continuar extendiéndose. Y ojalá, y no lo quiero decir como una posibilidad remota, estoy seguro que el anhelo de Dios, como les decía, es que no solo este segundo servicio se llene y que se va a llenar, porque así es la obra de Dios y si nosotros le obedecemos, que tengan otro tercer servicio de celebración. Y yo no sé si después romperán estas paredes y construirán un edificio más grande. No sé cuál será el futuro, pero me gustaría que vieran ese futuro, porque ese es el plan de Dios. No sé si es el plan de ustedes, ojalá que lo sea, pero es el plan de Dios.
quizás humanamente, a veces ante el plan de Dios, ponemos obstáculos, justificaciones, como los discípulos en aquel entonces. Y Jesús le preguntaba, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Yo les digo que los campos están listos ya. Y es como en ocasiones, iglesias que no están enfocadas en lo que tienen que estar enfocadas. Creyentes que no están enfocados en lo que deberían estar enfocados. Y a veces ponemos obstáculos, justificaciones, no tengo tiempo. Señor, no ha llegado mi hora. Señor, usa a tal persona, a más cual persona, yo no puedo, yo no sé, Señor, no tengo tiempo para ti. Y Jesús nos está diciendo, ahora es el tiempo. Creo que esta iglesia está en un tiempo clave ahora para seguirse involucrando, enfocándose en el Señor, para participar en la cosecha, que no es de trigo, obviamente, es de almas, es de vidas tocadas y transformadas por el Señor. Pero sin duda les digo, hay que entrar al campo de la cosecha, y el campo de la cosecha no es este. Estos son los cosechados que se convierten en cosechadores. Así debemos vernos. Salvados para ser de salvación a otros. Eso es la iglesia, la comunidad de los salvados, de los redimidos por Cristo. Pero el sentido de existencia de la iglesia no es juntarse tan solo para celebrar cómo nuevas personas van conociendo a Cristo, sino es juntarse para edificarse, para fortalecerse, pero para hacer aquello que es la razón de ser de una iglesia. Y la razón de ser de una iglesia no es tener muchos programas, muchos cultos. La razón de ser de una iglesia es salir al mundo, predicar el evangelio y alcanzar a los perdidos. Esa es la razón de ser. Y entre tanto nosotros no estemos haciendo eso, por más hiperactivismo que tengamos, no estamos haciendo mucho. Y quiero aclarar, los programas son importantes, las celebraciones son importantes, las actividades son importantes, pero ojo, iglesia, porque en ocasiones los programas se vuelven un fin y la iglesia se reúne para edificarse, para hacer aquello que está llamada a hacer, y es cumplir con la gran comisión. Por eso, mis hermanos, quiero terminar en último lugar confirmando la última razón o la manera, la última forma o manera en este texto que podemos participar en la cosecha de Dios. Y esto tiene que ver con testificar acerca de Cristo. En primer lugar, hemos visto que participamos de la obra del Señor, participamos de la cosecha del Señor cuando somos obedientes a su voluntad. Hemos visto que participamos de la obra del Señor cuando vamos al campo de cosecha, al mundo a nuestro alrededor. Pero en último lugar, participamos de la cosecha del Señor cuando compartimos nuestra fe con otros, cuando compartimos nuestro testimonio con otros, cuando le decimos a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Observen ustedes en la última sección del texto, versículos del 39 al 42, la palabra del Señor, el testimonio que daban los hombres de aquel lugar de lo que la mujer samaritana había hecho y el impacto que esto había tenido en sus vidas. Porque la mujer samaritana lo único que hizo fue
hablar de lo que Cristo había hecho en su vida. Fíjense ustedes, dice el texto, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjense ustedes, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y resume el texto, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Cómo se produjo un gran avivamiento en aquella ciudad de Samaria? ¿Cómo fue posible que sin los discípulos saber, pero planeado por el Señor, ellos salieron de Judea, que estaba al sur, rumbo a Galilea, y le era necesario al Señor pasar por Samaria? Ya hemos hablado de eso. ¿Quién se imaginaría que tras la conversación de Jesús con una mujer en un pozo se provocaría toda una gran conversión de personas al Señor, un gran avivamiento en aquella ciudad que pertenecía a Samaria? Así son las cosas cuando nos enfocamos en el Señor. Así son las cosas cuando nos decidimos a compartir nuestro testimonio con otros. No hay que ser un especialista en Biblia. No hay que tomar estudios en un seminario para compartir la fe. Porque sencillamente testificar de Cristo trata de hablar lo que Él significa para nosotros y compartir lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Tenemos evidencia de algo que Cristo haya hecho en nuestras vidas? Estoy seguro que de una forma u otra la tenemos. Dios ha obrado en nosotros. Dios ha tocado nuestras vidas en alguna medida. Estoy seguro que lo ha hecho. De eso trata. Como los apóstoles del Señor decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El impacto, la experiencia de esos 3 años de los discípulos con el Señor fue tal que ellos no podían dejar de compartir su fe con otros. Ojalá y nuestra experiencia con el Señor sea tal que suceda lo mismo. Ojalá y el día a día de nuestra relación con Cristo sea tan profunda y tan fuerte que brote de nosotros el compartir la palabra del Señor, que brote de nosotros el compartir nuestra fe. Porque como les he dicho, de eso trata la vida cristiana. La vida cristiana trata más de dar que recibir. Cristo decía, bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando nosotros damos, más Dios nos da para que sigamos dando. Cuando buscamos bendecir, somos bendecidos. Y de eso se trata la vida cristiana y la misión que tenemos como iglesia. Así que concluyo, mis hermanos, en esta tarde. Si no nos hemos dado cuenta, estamos en cosecha. Estamos en cosecha espiritual de ambos. Dios está obrando en nosotros y en nuestro alrededor. Pero la cuestión no queda ahí. Dios nos está invitando a que participemos en esta cosecha. No sé si a usted le ha gustado el campo o no. No sé si usted conoce de agricultura, de agronomía, de siembra y cosecha. Pero esta es la gran cosecha de Dios. La salvación de las almas. Y Dios quiere que nos sumemos a Él. ¿Cómo? Siendo obedientes a su voluntad, como hemos visto. Entrando al campo de cosecha, que es el mundo que nos rodea. Y obviamente compartiendo
nuestro testimonio de salvación con otros también. Mis hermanos, sin duda alguna, la cosecha espiritual de almas es el mejor emprendimiento que pudiéramos llevar a cabo en nuestras vidas. Es la mayor bendición que pudiéramos experimentar en nuestras vidas. Así que ojalá y esta iglesia pueda seguir haciendo los ajustes para cosechar la cosecha de Dios. Ojalá y podamos ser protagonistas de lo que Dios está haciendo en este lugar, en los alrededores, porque Dios está orando. Y la gran realidad, mis hermanos, y con esto termino, Dios va a continuar salvando a las personas, Dios va a continuar transformando a las personas, y lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Si nosotros no nos sumamos a la agenda de Dios, si nosotros no nos sumamos a la cosecha de Dios, no se preocupen, Dios se va a valer y se va a encargar de buscar a otras personas que si quieran entrar al campo de cosecha, que si quieran cosechar a las almas que Él está tocando. Así que, mis hermanos, el Señor nos bendiga abundantemente y podamos ser partícipes protagónicamente en la transformación, la bendición de individuos, familias, vecindarios, comunidades, para la gloria del Señor. Que Él les bendiga. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, aplicado al pasaje cuando Jesús está entrando en Jerusalén, ¿verdad? Que los discípulos empiezan a alabar y la multitud empieza a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos le dicen, manda a tus discípulos que se callen. Y él les dice, si estos callan, las piedras clamarán. Y vino a mi mente mientras el pastor estaba concluyendo su mensaje de hoy, una canción de Marcos Vidal, uno de mi cantante favorito, donde él dice, mientras viva yo, las piedras no hablarán. Y que esa sea también nuestra determinación. Que el Señor no tenga que buscar a otros, porque yo deje de hacer lo que estoy llamado a hacer. Que el Señor pueda contar conmigo. Que yo pueda, Señor, aquí estoy y voy a compartir con otros lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Nos ponemos en pie. Damos gracias al Señor por esta tarde. Esperamos que Dios haya hablado a su corazón y que usted pueda salir de este lugar con la convicción, la determinación, el desafío de parte de Dios de decir, hay personas allá afuera con las que yo tengo que compartir mi fe y que si yo estoy siendo bendecido en esta casa, pues a esta casa los voy a traer. Y si por la razón que sea la persona no puede llegar hasta aquí y congregarse con nosotros, sepa que tenemos un reino mayor, que es el reino de Dios. No es el reino de la Iglesia Bautista Resurrección, es el reino de Dios. Y que donde vaya esa persona que usted le hable del Señor o discipule, que busque una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se predique a Jesucristo, una iglesia donde se estudie la palabra de Dios con seriedad, una iglesia que evangelice a otros, que se preocupe por las almas, que haga misiones, una iglesia que busque la presencia de Dios y donde la gloria de Dios verdaderamente se manifieste a través de la salvación, la transformación, la restauración de las almas. Así que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar, dar gracias a Dios por este día, por esta tarde, y también orar por la vida del pastor Janiel. Como él decía, ella regresa a Cuba mañana. Estuvo su niña con fiebre la noche de ayer y esperamos en el nombre del Señor que cuando él ya llegue, pues ella esté sana, y vamos nosotros a ayudar en eso, en el sentido de estar orando por ella. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos has visitado en este lugar. Tú has estado, Señor, bendiciéndonos desde el principio del servicio. Darnos la oportunidad de congregarnos, darnos la oportunidad de alabarte, de adorarte,
no solo a través de los cánticos, sino también de las ofrendas, de las oraciones. Gracias, Señor, porque la mayor bendición que tenemos eres tú mismo. Tú eres la mayor bendición que tú mismo nos puedes dar. Es tu presencia en nuestras vidas. Y en ti hallamos todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas. Que al salir de este lugar, realmente este desafío que tú nos has lanzado hoy, Señor, de participar de la cosecha que es tuya y que ya tú estás llevando a cabo, Señor. Y tú nos invitas, Señor, nos das el privilegio de ser parte de lo que tú estás haciendo. Que cada uno de nosotros podamos decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y que tú nos capacites, nos ayudes para perseverar en este deseo. Y que podamos convertirnos en canales de bendición y salvación para aquellos que aún no te conocen, Señor. Como decía el hermano pastor, que pronto podamos ver tu casa llena, no solo en la mañana, sino en la tarde. Que tú nos dejes el gozo, la bendición de poder ser una iglesia, Padre, obediente a tu palabra, a tu mensaje, a tu comisión de ir y predicar el Evangelio. Llévanos con bien, de regreso a nuestros hogares, a donde vayamos. Y una vez más pedimos por la vida de este siervo, de Yaniel, pedimos por su regreso a Cuba, que tú le lleves con bien y que tú bendigas a su familia, a su esposa, a sus hijas que le esperan. Que tú quites toda enfermedad, toda dolencia de la vida de su hija, Señor, y que al llegar Él pueda encontrarlos bien. Gracias, síguelo usando, síguelo bendiciendo, su iglesia, su ministerio, y que pronto, Señor, podamos nuevamente gozar de su presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, bendice cada familia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, pueden saludarse unos a otros y esperamos verle de nuevo entre nosotros. Que el Señor les bendiga.